Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encanta, un tema lleno de intriga, emociones y por supuesto mucho drama turco. Vamos a hablar sobre Melis Bursin, el hermano de Kerem Bursin y por supuesto, de la IQ superíndice 3 Nika Hande Eru Rafael. Rense porque este vídeo viene cargado de información superíndice 3N, teorías y algunas sorpresas que estoy segura que les van a encantar. Antes de que empecemos quiero recordarles como siempre que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del espectáculo, las series turcas y todo lo que pasa de True SDCU Maras. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Y ahora sin más preámbulos comencemos. Bueno, para empezar, vamos a ubicarnos un poco en el contexto. Todos conocemos a Kerem Bursin, el guapísimo actor turco que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo gracias a su papel en la exitosísima serie Love is in the Air, o Senu con diéresis al cap, como se le conoce originalmente. Su talento, carisma y por supuesto su innegable química con Hande Eru Rafael, su coprotagonista, los catapultaron a la fama internacional y los convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su historia de amor en la pantalla, que se transformó superíndice 3 en una relación superíndice 3N real, fascinó superíndice 3 a millones y su posterior ruptura, aunque dolorosa para muchos fans, sigue siendo objeto de análisis y especulación superíndice 3N. Pero hoy no vamos a centrarnos solo en Kerem y Hande, sino también copyright en su entorno familiar, y específicamente en Melis Bursin, la hermana de Kerem, y la opinión superíndice 3N de un miembro de la familia Bursin, en este caso el hermano de Kerem, sobre Hande. Y es que las relaciones familiares, especialmente cuando se trata de figuras públicas, siempre generan mucha curiosidad y especulación superíndice 3N. ¿CU superíndice 3 se llevan Melis y Hande? ¿Q copyright piensa la familia Bursin de Hande? Estas son preguntas que muchos fans se hacen y que hoy intentaremos responder. Pero vamos ayuda. No solo vamos a intentar responderlas, sino que vamos a desmenuzar cada posible escenario, cada rumor, cada indicio que nos pueda dar una pista sobre la verdadera dinámica que existe superíndice 3, y posiblemente aún existe, entre ellos. Porque seamos honestos, el drama de las celebridades es lo que nos da vida, y el drama turco aún Empecemos por Melis Bursin. Aunque no es tan conocida como su hermano Kerem, Melis tiene su propio encanto y ha construido una carrera interesante. Se sabe que es una persona muy unida a su familia y que tiene una relación superíndice 3N muy cercana con Kerem. De hecho, a menudo se les ve juntos en eventos y celebraciones familiares. Esta cercanía con Kerem, por supuesto, aún más menos de una capa extra de complejidad a la situación superíndice 3N. Hasta copyright. Su opinión superíndice 3N sobre Hande estuvo influenciada por sus sentimientos hacia su hermano. Actuó superíndice 3 como una protectora, cuidando los intereses de Kerem y asegurándose de que estuviera con la persona adecuada. Son preguntas que no podemos ignorar. Pero copyright hay de su relación superíndice 3N con Hande Eru Rafael. Es donde las cosas se ponen un poco interesantes. Durante el tiempo en que Kerem y Hande estuvieron juntos, y recordemos que su relación superíndice 3N trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un romance en la vida real, se pudo ver a Melis interactuando con Hande en varias ocasiones. Hubo fotos de ellas juntas en eventos, comentarios en redes sociales e incluso algunos rumores de que se llevaban muy bien. Estas apariciones públicas, por supuesto, fueron analizadas al detalle por los fans, buscando cualquier indicio de afecto genuino, o por el contrario, de tensión superíndice 3N encubierta. Cada sonrisa, cada mirada, cada comentario fue diseccionado y reinterpretado una y otra vez. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la información superíndice 3N que llega al público es limitada y a menudo filtrada a través copyright de los medios de comunicación superíndice 3N. Y seamos sinceros, los medios tienen sus propios intereses, y no siempre se alinean con la búsqueda de la verdad. Pero volvamos a la pregunta clave, ¿Q copyright paso superíndice 3 realmente entre Melis y Hande?
¿Realmente se llevaban tan bien como parecua? ¿O hubo tensiones subyacentes que nunca salieron a la luz? Para responder a estas preguntas tenemos que analizar la información superíndice 3n disponible, pero también copyright en ser conscientes de que mucho de lo que sabemos son especulaciones y rumores. Tenemos que separar el grano de la paja, la realidad de la ficción superíndice 3n, la verdad de la simple especulación superíndice 3n. Y eso, amigos míos, no es tarea fácil. Lo que podemos afirmar es que durante el noviazgo de Kerem y Ande, Melis siempre se mostró superíndice 3 respetuosa y cordial con la actriz. Nunca hubo declaraciones públicas negativas ni indicios de una mala relación superíndice 3n. De hecho, algunos medios incluso informaron que Melis estaba contenta con la relación superíndice 3n de su hermano, y que consideraba a Ande una persona muy agradable y talentosa. Pero, ¿era esto una fachada? ¿Era una manera de proteger la imagen de su hermano y de evitar dramas innecesarios? ¿O por el contrario, era un reflejo de una genuina afinidad entre ambas mujeres? Estas son preguntas que lamentablemente probablemente nunca podremos responder con certeza. Ahora bien, es importante recordar que las relaciones familiares, incluso las muy cercanas, pueden ser complejas y estar sujetas a cambios. La dinámica entre Melis y Ande pudo haber sido diferente a lo que se mostraba al público. Quizás hubo cosas que preferían mantener en privado, o quizás su relación superíndice 3n simplemente evolucionó superíndice 3 con el tiempo. No podemos caer en la trampa de asumir que lo que vemos es todo lo que hay. Las relaciones humanas son mucho más complejas que eso. Y ahora entremos en el terreno de las comparaciones. ¿Alguna vez Melis Bursin comparó superíndice 3 a Ande Eru Parrafoel con otra persona? Esta es una pregunta que ha generado mucha controversia y especulación superíndice 3n entre los fans. Y la verdad es que no hay evidencia concreta de que Melis haya hecho una comparación superíndice 3n directa y explícita entre Ande y otra persona. Sin embargo, ha habido comentarios y publicaciones en redes sociales que han sido interpretados por algunos como indirectas o insinuaciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque las indirectas, mis queridos amigos, son el combustible del drama. Por ejemplo, en alguna ocasión superíndice 3n, Melis publicó superíndice 3 una foto de ella con su hermano Kerem, y aún más menos adiós superíndice 3 un comentario que algunos interpretaron como una crítica velada a Ande. El comentario decua algo a su como la familia siempre es lo primero, lo que algunos fans entendieron como una forma de expresar que Ande no era considerada parte de la familia Bursin. Este tipo de comentarios, por supuesto, incendiaron las redes sociales, generando debates acalorados y divisiones entre los fans. ¿Era una indirecta? ¿Era una simple coincidencia? La respuesta, como suele suceder, se perdió superíndice 3 en el mar de opiniones y especulaciones. Pero es importante ser cautelosos con estas interpretaciones. Las palabras pueden ser malinterpretadas fácilmente, especialmente en el contexto de las redes sociales, donde la información superíndice 3n a menudo se presenta de forma fragmentada y sin el contexto adecuado. Es posible que Melis no tuviera la intención superíndice 3n de criticar a Ande y que su comentario simplemente se refiriera a la importancia de los lazos familiares. O quizás y AQ es donde la teoría de la conspiración superíndice 3n entra en juego. Quizás ese fue un mensaje en clave, un guiú más menos o a aquellos que sabrán interpretar el verdadero significado de sus palabras. El mundo de las celebridades es un laberinto de mensajes ocultos y significados velados. Otro aspecto que ha generado controversia es la relación superíndice 3n de Melis con otras celebridades femeninas. Algunos fans han notado que Melis parece tener una relación superíndice 3n muy cercana con ciertas actrices y modelos que con Ande Eru Parrafoel. Esto ha llevado a algunos a especular que Melis podrá tener una preferencia por ciertas personalidades y que su relación superíndice 3n con Ande no era tan genuina como parecua. Esta teoría, por supuesto, se basa en la idea de que las relaciones entre mujeres famosas son inherentemente competitivas y llenas de envidia. Pero, ¿es justo asumir eso? ¿No podrá ser simplemente que Melis tuviera esa afinidad con ciertas personas que con otras? Pero una vez es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre podemos juzgar a las personas por sus interacciones en redes sociales. Es posible que Melis simplemente tenga cosas en común con algunas personas que con otras, y eso no necesariamente significa que tenga algo en contra de Ande. Las redes sociales, al fin y al cabo, son solo una ventana
una versión superíndice 3n filtrada y cuidadosamente seleccionada de la realidad. No podemos construir conclusiones su superíndice 3 lidas beisu, donos únicamente en lo que vemos online. Ahora, hablemos del hermano de Kerem. Aunque su papel en todo este drama es menos prominente que el de Melis, su opinión superíndice 3n sobre And También Copyright N es importante. Desafortunadamente la información superíndice 3n sobre lo que piensa el hermano de Kerem sobre And es aún muy escasa que la que tenemos sobre Melis. No hay muchas declaraciones públicas ni entrevistas en las que haya expresado su opinión superíndice 3n sobre la actriz. Esto por supuesto alimenta aún muy la curiosidad de los fans. ¿Por qué copyright se mantiene tan alejado del foco mediático? ¿Es una estrategia deliberada para evitar dramas? ¿O simplemente prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores? Sin embargo, algunos medios han informado que el hermano de Kerem siempre apoyó superíndice 3 la relación superíndice 3n de su hermano con Ande y que consideraba que acuan una buena pareja. Incluso se dice que en alguna ocasión superíndice 3n comentó superíndice 3q. Ande era una persona muy dulce y amable y que se integraba muy bien a la familia Bursin. Esta información superíndice 3n, si es cierta, contradice la teoría de que la familia Bursin no aprobaba la relación superíndice 3n de Kerem con Ande. ¿Pero podemos confiar en estas fuentes? ¿O estamos siendo víctimas de una campaña más menos de desinformación superíndice 3n? Pero como siempre es importante tomar esta información superíndice 3n con cautela. Es posible que el hermano de Kerem prefiera mantener su opinión superíndice 3n en privado y que no quiera involucrarse en el escrutinio público que rodea a su hermano y a Ande. Quizá ese simplemente no quiere ser parte del circo mediático y prefiere mantener una distancia prudente. Y seamos honestos, ¿Q Copyright N puede culparlo? En resumen, la relación superíndice 3n entre Melis Bursin, el hermano de Kerem y Ande Eru Parrafoel es un tema complejo y lleno de matices. No hay evidencia concreta de que Melis haya hecho una comparación superíndice 3n directa y explícita entre Ande y otra persona, aunque ha habido comentarios y publicaciones en redes sociales que han sido interpretados por algunos como indirectas o insinuaciones. En cuanto al hermano de Kerem, la información superíndice 3n sobre su opinión superíndice 3n sobre Ande es escasa, pero algunos medios informan que siempre apoyó superíndice 3 la relación superíndice 3n de su hermano con la actriz. Pero como hemos visto, nada es blanco o negro en este mundo de celebridades. Todo esto lleno de grises, de medias verdades, de interpretaciones subjetivas y de especulaciones sin fundamento. Lo que podemos afirmar es que durante el noviazgo de Kerem y Ande, Melis siempre se mostró superíndice 3 respetuosa y cordial con la actriz, y que no hubo declaraciones públicas negativas ni indicios de una mala relación superíndice 3n. Sin embargo, es importante recordar que las relaciones familiares, incluso las muy cercanas, pueden ser complejas y estar sujetas a cambios. La dinámica interna de la familia Bursin, la verdadera opinión superíndice 3n de Melis y del hermano de Kerem sobre Ande, son secretos que probablemente nunca conoceremos por completo. Y quizá ese al final sea mejor así. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales sobre este tema. Creo que es importante recordar que las figuras públicas son personas como nosotros, con sus propias vidas, emociones y relaciones. A menudo tendemos a idealizarlos y a crear historias en nuestras cabezas sobre CEU superíndice 3 mo deberuan ser sus vidas y CEU superíndice 3 mo deberuan relacionarse con los demu. Caemos en la trampa de proyectar nuestras propias fantasías y expectativas sobre ellos, olvidando que son seres humanos con sus propias complejidades e imperfecciones. Pero la realidad es que no sabemos lo que realmente pasa detrás de CEU maras. No sabemos los sentimientos, las motivaciones y las experiencias que influyen en las decisiones y las acciones de las personas. No sabemos las conversaciones que tuvieron lugar a puerta cerrada, las presiones a las que estuvieron sometidos, las inseguridades que pudieron haber sentido. Por eso creo que es importante ser respetuosos y cautelosos al opinar sobre la vida privada de los Demunds, especialmente cuando se trata de figuras públicas. También Copyright N creo que es importante recordar que las relaciones son dinámicas y que cambian con el tiempo. Lo que fue verdad ayer puede no serlo hoy, y lo que parece ser de una forma puede ser completamente diferente en realidad. Las relaciones evolucionan, se transforman, a veces se fortalecen, a veces se debilitan. Y eso es parte natural de la vida.
Por eso, debemos evitar hacer juicios precipitados y tratar de entender las cosas desde una perspectiva amplia y comprensiva. En el caso de Melis Bursin, el hermano de Kerem y Anderu Rafael, creo que lo justo es asumir que todos actuaron de la mejor manera posible, dadas las circunstancias y las presiones a las que estaban sometidos. No sabemos lo que realmente pasó superíndice 3 entre ellos, y probablemente nunca lo sabremos. No sabemos si hubo tensiones, desacuerdos, malentendidos o simplemente una falta de afinidad. Pero lo que podemos hacer es respetar su privacidad y evitar alimentar rumores y especulaciones. Porque al final del día todos merecemos un mínimo de respeto y consideración superíndice 3n, incluso las celebridades. Y ahora hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información superíndice 3n interesante y útil. Recuerden que este vídeo es solo una recopilación superíndice 3n de información superíndice 3n disponible y de interpretaciones subjetivas, y que no pretende ser la verdad absoluta sobre este tema. Es solo un intento de arrojar algo de luz sobre un tema complejo y lleno de incertidumbre. En resumen, hemos hablado sobre la relación superíndice 3n entre Melis Bursin, el hermano de Kerem y Anderu Rafael, sobre si Melis alguna vez comparó superíndice 3 a Ande con otra persona, y sobre la opinión superíndice 3n del hermano de Kerem sobre la actriz. Hemos visto que la información superíndice 3n es escasa y a menudo contradictoria, y que es importante ser cautelosos al interpretar los hechos. Hemos explorado las teorías, los rumores, las especulaciones y las posibles verdades ocultas de de esta compleja dinámica familiar. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la relación superíndice 3n entre Melis Bursin, el hermano de Kerem y Anderu Rafael? ¿Creen que Melis alguna vez comparó superíndice 3 a Ande con otra persona? ¿Qué copyright opinan sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3n en la difusión superíndice 3n de rumores y especulaciones? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a la privacidad, o que su vida pública estuvo abierta al escrutinio? Du copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y finalmente quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del espectáculo, las series turcas y todo lo que pasa de SDCU Maras. Tenemos muchos temas interesantes en mente. Denle like a este vídeo si les gusta superíndice 3 y compártanlo con sus amigos para que también copyright N puedan disfrutarlo. Ayúdenme a llegar a personas. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3n. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, mantengan la mente abierta y el corazón superíndice 3n lleno de drama turco.